Ricardo, que tiene una masa de 78.4 kilogramos, y Judith, quien pesa menos, se divierten al anochecer en un lago dentro de una canoa de 31.6 kilogramos. Cuando la canoa está en reposo en aguas tranquilas, intercambian asientos, los cuales se hallan separados a una distancia de 2.93 metros y simétricamente situados con respecto al centro de la canoa. Ricardo observa que la canoa se movió 41.2 centímetros con relación a un tronco sumergido y calcula la masa de Judith. ¿Cuál es esta masa?, nos pregunta. Muy bien, entonces los datos que tenemos son estos: la masa de Ricardo, 78.4 kilogramos, la masa de la canoa, M sub C, 31.6 kilogramos, la distancia de separación entre Judith y Ricardo, 2.93 metros, que están simétricamente situados respecto al centro de la canoa, y la distancia, cuando intercambian los asientos, respecto a un tronco, nos dicen que la canoa se mueve 41.2 centímetros. Con todo eso hay que calcular la masa de Judith. Muy bien, entonces analizaremos el sistema. Entonces el sistema consiste en lo siguiente: acá tenemos la canoa y los dos muchachos, acá está Ricardo y acá Judith, y nos dicen que están situados simétricamente respecto al centro de la canoa, ¿no? Los cuales se hallan separados a una distancia de 2.93 metros y simétricamente situados con respecto al centro de la canoa. Con eso se refiere con esta simetría, que acá está el centro de la canoa y respecto al centro de la canoa están los dos a la misma distancia, ¿no? Y que esta distancia total de separación entre ambos es 2.93 metros. Ya, simétricamente, ¿no? No están situados en cualquier lugar. Y ese centro de la canoa justamente va a ser el centro de masa que vamos a analizar. El centro de masa. Bien, el centro de masa de la canoa nomás, por supuesto, ¿no? Porque el centro de masa del sistema Ricardo, Judith más canoa, por supuesto, va a caer en otro lugar, porque Ricardo tiene mayor masa. Ricardo tiene mayor masa porque cuando se mueven, se desplaza la canoa. Porque si ambos tuvieran la misma masa, Judith y Ricardo, entonces los dos intercambiando asientos, se mueven e intercambian asientos, la canoa terminaría en el mismo lugar, si tuvieran ambas masas, ¿no? Pero como se mueve un poco la canoa, entonces Ricardo tiene mayor masa, debido a que la canoa se desplaza un poco hacia Ricardo. Cuando Ricardo se mueve, se levanta y empieza a caminar hacia el otro asiento. Entonces, como tiene más masa, empuja más a su lado. Cuando camina, empuja más a su lado a la canoa. La mujer, cuando se levanta, se va a dirigir hacia el asiento de Ricardo y va a empujar a la canoa para que pueda avanzar a la izquierda. La muchacha, Judith, empuja la canoa hacia la derecha, ¿no? Pero como no tiene tanta masa, esa fuerza de empuje que aplica la muchacha a la canoa hacia la derecha es menos de la fuerza que empuja Ricardo hacia la canoa a la izquierda. Es menos, ¿no? Porque Ricardo se va a levantar y ahí, una vez de pie, va a empezar a caminar, ¿no? Y para que pueda caminar, con sus pies va a empujar la canoa hacia la izquierda. Y lo mismo Judith. Judith se va a levantar por el hecho de la fricción con la canoa. La Judith, para que pueda avanzar hacia la izquierda, va a empujar con sus pies hacia la derecha la canoa, ¿no? Pero como Judith tiene menor masa, el que mejor va a empujar a la canoa con más fuerza, ¿no? Debido a que tiene mayor masa, la fuerza normal de contacto con la canoa es mayor, por lo tanto la fuerza de fricción es mayor, la fuerza de fricción que va a terminar empujando a la canoa, ¿no? Entonces la canoa se va finalmente hacia la izquierda, ¿ya? Básicamente es lo que pasa. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta el tronco en esta posición, ya justamente en este extremo donde termina la canoa, respecto ahí, para hacerlo más sencillo, que puede ser cualquier otra distancia, ¿no? El punto es que nos dicen que respecto a esa distancia del tronco se desplaza 41.2 centímetros. Bien, pero para hacerlo más sencillo, acá está el tronco, ¿no? Justo al tope con la canoa, en esa misma posición, de tal manera que si se mueve la canoa, esa distancia que nos dan como dato va a ser lo que se va a desplazar directamente. Bien, entonces, distancia de separación entre las dos personas, Ricardo y Judith, de 1. Vamos a tomarnos algunos datos más que nos van a ayudar a ubicar las posiciones de todo este sistema, de Judith, de Ricardo y de la canoa. La posición de Judith, de este asiento, donde está Judith, del asiento de la canoa, hasta este extremo de la canoa, lo vamos a llamar X, esa distancia, ¿ya? Esa distancia.
X. Bien, la distancia del centro de masa de la canoa, este puntito negro que estamos mostrando acá, es el centro de masa solo de la canoa, ¿ya? Esa distancia hasta este extremo de la canoa va a ser L, ya la distancia, ¿no? Entonces, esta distancia X y L son hasta el extremo de la canoa, hasta este punto, hasta el extremo derecho, es decir, desde el asiento donde está Judith hasta el extremo de la canoa derecho es X, y desde el centro de la canoa, que es el centro de masa de la canoa, hasta el extremo derecho de la canoa es L, ¿no? Y en ese punto, en ese mismo punto, en el extremo derecho de la canoa, se encuentra ya el tronco. Entonces, este es el sistema de referencias que vamos a utilizar, ya el origen de coordenadas acá, justamente sobre el extremo derecho de la canoa y sobre el tronco. Ahí va a estar nuestro sistema de referencias, ¿no? Y positivo hacia arriba, que no importa porque el desplazamiento del sistema es en X, en la horizontal. Y, por supuesto, X positivo hacia la izquierda. Ese sistema de referencias vamos a manejar. Porque cuando cambian de posición, es decir, Ricardo se encontraba acá, ahora se encuentra en el lado derecho de la canoa y Judith se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, ese cambio de posición hacen. Entonces, cuando se levantan, caminan y se vuelven a sentar acá, resulta que la canoa ya no está en la misma posición, se ha desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda se ha desplazado, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido. La distancia de separación de uno entre ambos es la misma, sigue, porque han cambiado de asientos y la distancia entre los asientos siempre es la misma, ¿no? Entonces, es la misma. Ahora, desde el asiento donde estaba antes Judith hasta el extremo derecho de la canoa lo hemos llamado X. Por lo tanto, esto sigue siendo X. Acá ahora se encuentra sentado Ricardo, pero antes ahí se encontraba Judith. Entonces, esa distancia desde ese asiento hasta el extremo derecho de la canoa sigue siendo X. La distancia del centro de la canoa hasta el extremo derecho de la canoa, desde el centro de masa de la canoa, lo hemos llamado L, y por lo tanto esto sigue siendo L, ¿no? Desde el centro de la canoa hasta el extremo derecho de la canoa. Bien, ¿dónde está distancia que se ha desplazado respecto al tronco? Obviamente el tronco no se ha movido, ahí está flotando en las aguas tranquilas. Lo que se ha movido es la canoa debido a que se han movido los dos pasajeros, ¿no? Judith se fue a la izquierda y Ricardo hacia la derecha. Entonces, esta distancia de desplazamiento es D2, el dato que nos dan, 41.2 centímetros, si no me equivoco. Entonces, así es como ocurre el sistema. Así se terminan desplazando. Obviamente, la canoa no se hubiera movido si las dos personas tuvieran la misma masa, pero como tiene masas diferentes, termina moviéndose de esta forma. Bien, pero antes habíamos resuelto un problema muy parecido en el cual teníamos un hombrecito, va hasta el otro extremo de su bote para poder llegar al puerto, pero debido a que se desplaza, el bote también se desplaza hacia la izquierda, ¿no? El hombre va a la derecha y el bote se va desplazando poco hacia la izquierda, ¿no? El primer ejercicio de colisión se habíamos resuelto, el mismo, ¿no? Solo un sistema ligeramente diferente. Es decir, en el anterior ejercicio habíamos deducido que la cantidad de movimiento lineal era cero, lo que implicaba que la velocidad del centro de masa era cero, lo que implicaba que la posición del centro de masa era la misma, no se modificaba, estaba en el mismo lugar. Lo mismo es en este caso. Todo ese movimiento que realizan estas personas es en el interior del sistema, por lo tanto, todas esas fuerzas que ejercen son fuerzas internas del sistema, por lo tanto, nada de eso va a modificar la posición del centro de masa, ¿no? Es decir, la cantidad de momento lineal de todo el sistema es, por ejemplo, la masa de Ricardo por la velocidad de Ricardo, más la masa de Judith por la velocidad de Judith, más la masa de la canoa por la velocidad de la canoa. En un primer instante, todos están en reposo, todos tienen velocidad cero, entonces todo esto se hace cero, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento total es cero, ¿no? Y de la misma forma podríamos conseguir en cualquier punto intermedio. Es decir, por ejemplo, si Ricardo se levanta y empieza a caminar a la derecha, entonces tendrá una cierta velocidad. Si Judith se levanta, empieza a caminar a la izquierda, entonces tendrá una cierta velocidad. Y como hemos visto, esta canoa, debido al movimiento de Ricardo hacia la derecha, como tiene mayor masa, va a terminar empujando a la canoa hacia la izquierda, entonces velocidad de la canoa. Entonces, ¿cuál sería el momento en ese instante cuando está moviendo? Igual sale cero. Es decir, masa de Ricardo, velocidad de Ricardo es, recuerden que estamos definiendo positivo hacia la izquierda, la velocidad de Ricardo es hacia la derecha, entonces negativo, velocidad de Ricardo, más masa de Judith, velocidad de Judith positivo, porque Judith se va hacia la izquierda, donde hemos definido positivo, más la masa de la canoa, velocidad de la canoa, positiva también.
Entonces, esto es una resta, estos se van a sumar y al final se van a restar con esto, de tal manera que esto va a terminar siendo 0 igual, porque es un sistema cerrado. Todas las fuerzas que están ejerciendo el sistema son internas, ya ninguna es externa. Y como la canoa no está interactuando con el tronco, no, eso dejando fuera un poco de lado esas ondas que está generando debido al movimiento de la canoa, dejando de lado eso, entonces el tronco no se mueve de esa posición. Muy bien, iremos al grano. Eso era parte del análisis que antes lo habíamos hecho. Entonces, en este caso, estamos de acuerdo que la posición del centro de masa en ambos casos está en el mismo lugar, no cambia, tanto antes de que se mueva como después de que se muevan, incluso en el momento intermedio en que se está moviendo. En todo ese instante, la posición del centro de masa está en el mismo lugar. Entonces, calculamos esas posiciones de centro de masa en este sistema, luego en este sistema, e igualamos esas posiciones. Bien, entonces, este va a ser nuestro sistema inicial. Por supuesto, nuestro sistema que estamos manejando es Judith, Ricardo, más canoa. No nos importa el tronco, porque el tronco al final de cuentas no se mueve. Es nuestro sistema. Entonces, Ricardo, Judith, más canoa. Bien, la posición del centro de masa es igual a la sumatoria de cada una de las masas por sus posiciones dividido entre la masa total del sistema. Entonces, empezamos con Ricardo. Entonces, Ricardo tiene su masa m sub r, acá está, su posición es el sistema de referencias, ahí está el origen, sobre el tronco está el origen de coordenadas, por supuesto, si a la izquierda positivo, entonces, su posición de Ricardo en este primer sistemita, en el dibujo de arriba, es x más d1. X más d1 es la posición de Ricardo respecto al sistema de referencias que hemos planteado, que está sobre el tronco, y que ahí mismo está la parte derecha de la canoa, ¿no? X1 más D, ¿no? Perdón, D1 más X. Es la posición de Ricardo. Ahora trabajamos con Judith. Su masa, la masa de Judith, su posición respecto a este sistema de referencias, X. Posición X, ¿no? Más la masa de la canoa. La masa de la canoa, este es el centro de masa de la canoa, su punto representativo de la canoa, por lo tanto, consideramos ese punto representativo de la canoa. Entonces, la masa de la canoa, m sub c, más la posición de la canoa, del centro de masa de la canoa, que es su punto representativo, L, respecto al sistema de referencias que estamos utilizando. Ahí está. Dividido entre la masa total del sistema, masa de Ricardo, más masa de Judith, más masa de la canoa. Ese sería el X centro de masa en esta situación 1, ¿no? Cuando están Ricardo a la izquierda, Judith a la derecha sentados. Bien, ahora analizaremos la posición del centro de masa en este segundo diagrama, cuando cambian de posiciones, cuando cambian de asientos. Bien, lo mismo, masa de Ricardo, aquí está, su masa es m sub r, su posición, x más d2, ¿no? Todo esto es la posición de Ricardo, todo eso es. Y toda esa distancia está conformada con x, este tamañito, más este tamañito de acá, d2, ¿no? X más d2. Luego, la masa de Judith, esta es la masa de Judith, toda esta es su posición respecto al sistema de referencias que tenemos, y todo eso está conformado por d1, este trechito, más este trecho que tenemos acá, x, más este trecho que tenemos acá, d2. D1 más x más d2, ¿no? D1 más x más d2. Más la masa de la canoa, toda esta sería la posición de la canoa respecto al sistema de referencias. Entonces la masa de la canoa es mc y su posición es L, ese pedacito, más este pedacito que es d2. Ahí está, sus masas por sus posiciones de esos tres. Judith, Ricardo y la canoa. Dividido entre la masa total del sistema, masa de Ricardo más masa de Judith más masa de la canoa. Esa es la posición del centro de masa en este segundo sistema. Igualamos ambos centros de masa porque el centro de masa total del sistema, el centro de masa de Judith, de Ricardo más canoa, está en la misma posición, no se mueve, ¿no? Supongamos que acá está el centro de masa, ¿ya? Supongamos que ahí se encuentra el centro de masa del sistema, de todo el sistema, conformados con Judith, Ricardo y canoa, y ese centro de masa va a seguir en la misma posición. Va a seguir en la misma posición ese centro de masa. No se está moviendo. Este centro de masa amarillo es el centro de masa del sistema, de los tres, de lo que están conformando los tres, Ricardo, Judith y canoa. Este punto negro que he dibujado acá solo es el centro de masa solo de la canoa, solo de la canoa. Y este amarillo es de la combinación de los tres. Ya, está en el mismo lugar.
porque no hay una fuerza externa que modifique eso, ¿no? Todos son fuerzas internas. Muy bien, entonces igualamos estas dos ecuaciones y vamos simplificando. Entonces, ahí está, este es el X centro de masa 1 y todo esto de acá es el X centro de masa 2. Primeramente acá simplificamos las masas totales, masa de Ricardo, Judith y Canoa, se simplifican. Y tenemos en el numerador. En el numerador vamos a pasar a multiplicar la masa de Ricardo en el paréntesis, lo mismo acá. La masa de Judith también acá en el paréntesis, empezamos a multiplicar, y lo mismo la masa de la Canoa. Bien, el resultado es todo esto, ¿no? Masa de Ricardo por D1, masa de Ricardo por X, aquí está. Masa de Judith por X, masa de la Canoa por L, acá masa de Ricardo por X, masa de Ricardo por D2, masa de Judith por D1, masa de Judith por X, masa de Judith por D2, masa de la Canoa por L, más masa de la Canoa por D2. Ahí está, toda esa multiplicación en los paréntesis, ¿no? Bien, simplificamos. Acá tenemos masa de Ricardo X. En el otro lado de la igualdad también tenemos masa de Ricardo X. Se simplifican, ¿no? Porque esto pasaría a restar al otro lado, entonces iguales de signos opuestos se simplifican al final, ¿no? Lo mismo queda. Masa de Judith X aquí tenemos, acá también se simplifican, ¿no? Masa de la Canoa L también tenemos ahí, se simplifica. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Entonces, de la simplificación solo nos queda masa de Ricardo D1 en el lado izquierdo de la igualdad, y en el lado derecho masa de Ricardo D2, masa de Judith D1, masa de Judith D2, masa de la Canoa D2. Todo es conocido excepto la masa de Judith, y eso es lo que despejamos. Entonces, de estos dos que tienen la masa de Judith, factorizamos justamente la masa, ¿no? Masa. Entonces, acá masa de Ricardo D2 pasa al otro lado a restar, masa de la Canoa D2 también pasa al otro lado de la igualdad a restar. Y factorizamos al mismo tiempo, ¿no? Masa de Ricardo D2 que pasó a restar, masa de Ricardo factorizamos, entonces D1, y este D2 que pasó a restar, por eso negativo menos D2. Masa de la Canoa D2 pasó a restar, acá está, masa de la Canoa D2, y nos quedaban estos de acá, masa de Judith D1 más masa de Judith D2. Lo hemos factorizado la masa de Judith, por eso D1 más D2. Ahora vamos a usar todo para que esté un poco más limpio, ¿no? Y se pueda entender mejor. Ahora todo esto que está multiplicando a la masa de Judith pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y damos vuelta a toda la igualdad al mismo tiempo. Entonces D1 más D2 acá se encuentra en el denominador de 1 más D2, y todo esto es el numerador. Reemplazamos los datos porque tenemos masa de Ricardo, D1, D2, masa de la Canoa tenemos, ¿no? Todos esos datos están acá, ¿no? Masa de Ricardo, de la Canoa, D1 y D2. Entonces, reemplazando esos datos en la ecuación, termina siendo 55.17 kilogramos, la masa de Judith.